Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé sola a caballo una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta de una región distinta del país, una carta suya, la cual no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que le oprimía, y de un intenso deseo de verme por ser su mejor, y en realidad su única amiga personal. En consecuencia, obedecí de inmediato al que consideraba un requerimiento singularísimo. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura, apenas perceptible, que extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría camino abajo pared, en zigzag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo, y entré a la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados hacia el gabinete de su amo. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo. A mi entrada, Usher se incorporó de un sofá donde estaba tendido, cuán largo era, y me recibió con una calurosa vivacidad, que mucho tenía, pensé al principio, de cordialidad excesiva. Pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento, en parte de compasión, en parte de espanto. Seguramente, hombre alguno de entonces había cambiado tan terriblemente en un periodo tan breve como Roderick Usher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí, con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica, los ojos grandes, líquidos, incomparablemente luminosos, los labios un tanto finos y muy pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa, la nariz de delicado tipo hebreo, el mentón finalmente modelado, revelador en su falta de prominencia, de una falta de energía moral. En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles intentos de vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y desesperaba de hallarle remedio, una simple afección nerviosa que indudablemente pasaría pronto. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos, apenas soportaba los alimentos más insípidos, no podía vestir sino ropas de cierta textura, los perfumes de todas las flores le eran opresivos, aún la luz más débil torturaba sus ojos, y solo pocos sonidos peculiares y de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Moriré. Tengo que morir de esta deplorable locura. Así, y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aun el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto el terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el período en que deba abandonar vida y razón a un tiempo, en alguna lucha con el torvo fantasma, el miedo.
La muerte de mi hermana hará de mí el último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Madeline, que así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia desapareció. La miré con extremado asombro, una sensación de despudor me oprimió, mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero éste había hundido la cara entre las manos, por entre las cuales se filtraban apasionadas lágrimas. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió al poder aplastante del destructor y supe que la breve visión que yo había tenido sería la última para mí, por lo menos en vida. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de un sentido creí percibir, y por primera vez, una acabada conciencia por parte de Usher de que se encumbraba razón vacilaba sobre su trono. Los versos que el título El Palacio Encantado decían poco más o menos así. Más criaturas malignas invadieron, vestidas de tristeza, aquel dominio. Ah, duelo y luto. Nunca más nacerá otra alborada. Y en torno del palacio la hermosura que antaño florecía entre rubores. Es sólo una olvidada historia, sepulta en viejos tiempos. Y los viajeros, desde el valle, por las ventanas ahora rojas, ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras, cual espectral torrente, por pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pues la sonrisa ha muerto. En líneas generales afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su desordenada fantasía le había asumido un carácter más audaz e invadía, bajo ciertas condiciones, del reino de lo inorgánico. A pedido de Usher, la ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. En el ataúd, los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde lo depositamos era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Su inmenso peso, al moverse sobre los goznes, producía un chillido agudo insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes en aquella región del horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que me atrajo mi atención. Usher supo decirme que eran mellizos y que entre ambos había existido siempre simpatías. Y entonces, transcurridos algunos días, sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes. Al retirarme a mi dormitorio la noche del 7º u 8º día después de que Madeline fuera depositada en la mazmorra, experimenté de una manera especial y con toda fuerza esos sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho y las horas pasaban y pasaban. Luché por reaccionar la nerviosidad que me dominaba. Sentí una extraña sensación, salí de mi habitación. Había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera atrajo mi atención. Reconocí el paso de Usher. Un instante después llamaba un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su aire se espantó, pero todo era preferible a la soledad. ¿No lo has visto? Pues aguarda, lo verás. Diciendo esto, protegió cuidadosamente la lámpara, se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era una noche en verdad tempestuosa. Todos los objetos terrestres que nos rodeaban resplandecían en la luz extranatural. Era una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajaba. «No debes mirar, no mires eso», dije estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba de Usher la ventana para conducirlo a su asiento. «Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible». El antiguo volumen que había tomado era más triste. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que Ether, el héroe, procede a entrar por la fuerza. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita,
quien en realidad era de índole obstinada y maligna, más sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete, y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo de tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y los llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté. Me pareció que, de alguna remotísima parte de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por esa exacta similitud, el eco del mismo ruido de la rotura. Pero el buen campeón, Ethelred, pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar, en cambio, un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia, delante de un palacio de oro con piso de plata, y del muro colgaba un escudo del bronce reluciente con esta leyenda: ¿Quién entre aquí conquistador será? Quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco, y además tan penetrante, que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado. Era la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera el extra natural alarido del tal dragón, tal como describía el novelista. Roderick tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos, muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado al otro con un balanceo suave. Y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, apartó del cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo, hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual entonces no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas había salido de mis labios estas palabras, cuando, como si realmente un escudo de bronce en este momento hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata, percibí un eco claro. ¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo y lo he oído. Mucho, mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado. No me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. ¿No dije que mis sentidos eran agudos? Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, débiles, en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos, muchos días, y no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, Ethelred,